Vamos a comenzar nuestra enseñanza el día de hoy. El domingo pasado tuvimos una enseñanza muy interesante, ¿verdad? Esa enseñanza la titulamos con el mismo título, con el mismo nombre de la serie. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Y con esa enseñanza lo que intentábamos transmitir es el valor que tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Y entre las cosas que dijimos, es importante la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está la vida de Jesús. En ella contiene la vida de Jesús. Y otra cosa que vimos es que la palabra de Dios es verdad y es digna de toda confianza, y dimos mucho sustento de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Es que podemos darnos cuenta que en realidad es la verdad. No hay verdad, no hay palabra más alta ni más grande que la palabra de Dios. Ningún ser humano puede tener ninguna idea mejor que Dios, ninguna palabra más alta y más importante, de mayor peso que la palabra de Dios. Así es que la palabra de Él es verdad y es digna de que tú y yo la tomemos con seriedad, porque es digna de toda confianza. Dice la Escritura que pueblos y naciones han surgido y han desaparecido, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Siempre es vigente, siempre está presente, es actual. Y lo último que consideramos, ¿por qué la palabra es tan importante? Y es porque tú y yo actualmente estamos viviendo en un mundo lleno de tinieblas, lleno de oscuridad. Isaías profetizó y habló, dijo que habrían de venir tiempos cuando a lo bueno le dirían malo y a lo malo le dirían bueno. ¿Y ustedes creen que todavía tengamos que esperar para que ese tiempo llegue? ¿Por qué? Porque ya llegó. Estamos viviendo exactamente esos tiempos donde a lo malo le llaman bueno. La palabra de Dios se levanta como un faro para iluminarnos, para marcarnos el rumbo, para marcarnos el camino. Ese fue otro de los aspectos que vimos. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Y yo espero que haya sido algo de bendición para nosotros haber escuchado la palabra. Y si tú no estuviste, si tú no la escuchaste o estuviste aquí y hay muchas cosas que se te escapan de tu memoria, te invito para que la escuches en nuestro canal de YouTube y de Spotify. Ahí está para que la podamos volver a escuchar. Son muy valiosas las enseñanzas. Te animo para que lo hagas. El día de hoy vamos a tener una enseñanza también por demás importante. Recuerden, nuestra serie se titula ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Y hoy vemos la enseñanza número 2. Y la enseñanza número 2 se titula de esta manera: ¿por qué es tan importante la palabra de Dios? Porque me enseña claramente quién soy y para qué estoy aquí. Y con esta enseñanza vamos a considerar 3 puntos importantes. El primero de ellos, lo que el diablo me dice que soy. En segundo lugar, lo que Dios me dice que soy. Y con eso contestamos la primera parte del título de nuestra enseñanza, porque me enseña claramente quién soy. Y la tercera pregunta, ¿para qué estoy aquí?, responde a la segunda parte de nuestro título. ¿Para qué estoy aquí? ¿Ok? Punto número 1, lo que el diablo me dice que soy. La Biblia declara contundentemente que el diablo es un mentiroso. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí dice la palabra? Es un mentiroso, es un asesino desde el principio, que su naturaleza es mentir y engañar y que no puede actuar de otra manera porque en él no hay verdad. La Escritura lo dice en Juan 8:44, dice, aquí hablándole a los fariseos que decían llamarse a sí mismos hijos de Abraham, hijos de Dios, y entonces Jesús les decía, oye, pero pues si estamos hablando de lo mismo, pero ¿por qué ustedes no me creen a mí? Entonces Jesús les dice a los fariseos, pues ustedes son hijos de su padre el diablo. O sea, no, más claro no pudo ser, ¿verdad? Es como diríamos ahorita en la actualidad, se las rayó, ¿no? Eso sí les da risa, ¿verdad? Bien, pues les dijo con suma claridad, ustedes son hijos del diablo. El diablo es su papá.
Entonces sigue diciendo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Así que, hermanos, tú y yo debemos de saber que el diablo nos engaña siempre. O eso es lo que intenta hacer. Siempre se va a acercar con nosotros. Adivinen cómo. ¿Se va a presentar como diablo delante de nosotros o se va a presentar como ángel de luz? ¿Cómo lo hará? Porque quiere engañarnos. Entonces, miren, las razones por las cuales él nos quiere engañar, fíjense bien. Uno, es para hacernos creer incorrectamente acerca de nosotros mismos y de Dios, para que no creamos en nosotros, para que distorsionemos toda la percepción que tenemos de nosotros mismos. Y segundo, para hacernos perder la fe, porque el diablo sabe que si de alguna manera lo podemos vencer es creyendo lo que Dios dice. Entonces él busca hacernos perder la fe. Pero es bien oportuno, pero magistralmente oportuno el diablo. Entonces quiere hacernos perder la fe en Dios y en lo que Dios tiene para nosotros. Nos quiere hacer sentir, nos quiere hacer creer que estamos desprotegidos, que Dios no nos va a ayudar, que es puro cuento, que es puro choro, que no nos va a ayudar, que no nos va a responder, que dice, pero como que dice y como que, pero pues ahí está, la realidad, mira, ahí está. Pídele a Dios que te ayude, mira, ¿dónde está? Es sumamente oportuno. No sea que alguien vaya con el doctor y le diga, tienes cáncer. ¡Ay, Dios, ¿dónde está? Y el diablo ahí está. Ya ves, Dios no está, ¿dónde está? Es bien oportuno y nos quiere engañar. Y cualquier otra circunstancia, ¿de acuerdo? Entonces, mira, quiero llevarte para comprender lo que quiero hablar, cómo es que el diablo nos habla puras mentiras y quiero que entendamos lo que el diablo nos dice que soy. Quiero que recuerdes que cuando tú y yo entramos al mundo, ¿cuál fue la puerta para entrar al mundo, tú y yo? Cuando llegamos a este mundo. El nacimiento, correcto, José. Esa es la puerta por la cual todos nacimos. ¿O alguien lo trajo una nave espacial del extranjero? Del extraterrestre. ¿No? ¿A quién lo trajo la cigüeña? Bueno, todos llegamos por medio de nuestros padres. Y llegamos siendo bebés, siendo niños, y nuestros papás nos protegían, nuestros papás nos daban todo para nuestras necesidades, y todo era maravilloso. Pero empezamos a crecer y empezamos a acercarnos a la etapa puber, ya éramos prepúberes, fuimos púberes, llegamos a la etapa de la adolescencia y caos. ¿Verdad? Entramos a una etapa de conflicto, a una etapa de crisis existencial. Y fíjate, dentro de las muchas cosas que empezaron a suceder con nosotros, empezamos a darnos cuenta de la realidad del mundo, que no era tan bonito como cuando éramos niños. ¿Verdad? Empezamos a ver que el mundo estaba lleno de maldad. Otra cosa es que empezamos a verle los defectos a nuestros papás, ¿verdad? Y empezamos a comprender que nuestros hermanos no eran tan chidos como cuando niños, puro juego. No, hombre, si es bien ganón o me da de coscorrones, me jala los chivitos. En fin, empezamos a verle los defectos a nuestros hermanos y empezamos a darnos cuenta que no es tan inteligente como dice que es. Y luego también empezamos a ver qué incómodo era estar en casa. Y nos encerrábamos en el cuarto y no queríamos que nos hablaran. O mejor nos salíamos y no queríamos volver a la casa. Digo, eso solo me pasó a mí. Pero luego empezamos a ver que como adolescentes
la relación y la comunicación con nuestros hijos empieza a ser ya bien seria y bien distante. Y todo eso está sucediendo por la etapa de crisis y por la etapa de esa crisis existencial que no sabemos qué onda con nosotros. Luego también en esa edad de la etapa de la adolescencia nos levantamos en la mañana y nos vemos al espejo y ¡ay, Dios mío! ¿Qué es eso? Nos empezamos a asustar de nosotros mismos. No nos gusta la narizota que nos está empezando a crecer. No me gusta que estoy brilloso, lleno de sebo, de grasa en la cara. Y luego las espinillas, Dios mío. ¿Verdad? Y luego quiero hablar y se me va el gallo, ¿no? Y Dios mío, ¿qué me está pasando? Y la niña dice, Dios mío, ¿qué le está pasando a mi cuerpo? Y se quiere ver como modelo, como Barbie, y pues nada que ver, ¿no? Y se quiere ver con una figura esbelta y nada, que ahí va, mira. Y dice, la mujercita dice, Dios mío, ¿qué le está pasando a mi cuerpo? Y entonces cuando todo eso empieza a sucedernos a nosotros, empezamos también a dudar de nosotros, la autoestima está bien baja, sufrimos un montón de heridas, nos rechazaban en casa, no nos daban el amor incondicional que necesitábamos. Por el contrario, fuimos heridos, fuimos traumados y entonces cuando empezamos a ver todo aquello decimos, qué mundo tan horrible en el que estamos. Es en ese momento cuando nosotros nos empezamos a preguntar, ¿para qué vine al mundo? ¿Quién realmente soy? ¿Para qué sirve mi vida? ¿Verdad? En esa edad de la adolescencia, también nosotros empezamos a despertar en muchas partes, en muchas áreas. Nos empieza a gustar la mentira y empezamos a volvernos mentirosillos y mentirosillas. Y además empezamos a actuar mal, empezamos a hacer cosas no correctas. Empezamos a caminar de una manera con maldad, empezamos a cambiar en todos los sentidos. Y en esa etapa no entendemos nada de la vida, no entendemos nada de Dios, no entendemos nada de nosotros mismos, porque todo lo que vemos de nosotros no nos gusta. Para muchos de nosotros, en ese tiempo, por todas las heridas y las cosas que vivimos en nuestro pasado, establecimos aquí en nuestro corazón creencias, establecimos aquí en nuestro corazón patrones de pensar bien definidos, bien claros. Y esos patrones quedaron establecidos porque era la percepción que desde esa etapa de crisis, desde esa etapa donde todo se mira feo, ahí adoptamos, en esa etapa, nosotros adoptamos creencias que que hasta el día de hoy permanecen en nosotros. Y así vemos la vida, así vemos a los padres, así vemos a nuestros hermanos, así vemos a Dios, así nos vemos a nosotros mismos todavía. Ya estamos en una edad y seguimos sin gustarnos. Seguimos sin tener respuestas, seguimos sin entender para qué vinimos al mundo. Yo quiero decirles una cosa, hermanos. Necesitamos abrir los ojos de nuestra conciencia para que podamos entender lo siguiente. Todas las heridas, todos los traumas emocionales que cada uno tiene, todo ese rechazo anidado en su corazón y la falta de amor incondicional que no recibimos de pequeños, todo eso es una estrategia del diablo para dañarnos y para distorsionar la manera como miramos la vida, cómo miramos a Dios, cómo nos vemos a nosotros mismos. El diablo usó todo ese escenario para ponernos unos lentes bien empañados. Y estamos en una edad ya muy grande o medianamente grande y seguimos usando esos lentes.
no nos los hemos quitado, no los hemos limpiado. No podemos ver diferente. Seguimos viendo nuestra vida, nuestra condición, a Dios desde la perspectiva errada que el diablo usó para empañarnos la manera como vemos el mundo. Es decir, vemos todo desde nuestro yo herido. Y no hemos entendido que era la estrategia del diablo. Ahora, cada uno de nosotros tiene un discurso en su cabeza. Está constantemente hablándose a sí mismo. Cada uno de nosotros todas las mañanas se levanta y piensa, siente de un modo. Y ese discurso habitualmente es un discurso nutrido y alimentado desde nuestros propios vacíos, desde nuestro propio dolor, desde nuestras propias carencias. Desde allí vemos la vida, desde allí pensamos todo. Y no se diga si enfrentamos adversidades y demás, pensamos y desciframos todas las cosas desde nuestro yo herido. No, Dios no se interesa en mí. No, pues, ¿sí me explico? Son nuestras creencias debilitantes que surgen desde nuestro yo herido lo que nos hace interpretar todo lo que estamos viviendo. ¿Y saben una cosa? Tomamos siempre, habitualmente, como verdades las mentiras que el diablo nos ha escrito en nuestro corazón. Y cada vez nos aseguramos más, Dios no se interesa en mí. Dios me ha desprotegido. Dios no me quiere. Dios no me quiere bendecir. Siempre desde nuestro yo herido, porque esa ha sido la estrategia del diablo. ¿Sí? Desacreditarnos, descalificarnos. Miren, como por ejemplo, un ejemplo quiero darles. Si tenemos memorias de abandono, de rechazo, de falta de amor incondicional, cuando nos acercamos a Dios a pedirle su ayuda, para nada que creemos que nos pueda ayudar. Lo hacemos por mero trámite, no más. Pero ya sabemos desde adentro que no nos va a ayudar, porque es la creencia que hay. ¿Y saben qué obtenemos? Eso. Porque no creemos. Más bien creemos que no nos va a responder, eso obtenemos. Nos sentimos indignos, nos sentimos que no merecemos ser bendecidos, nos sentimos que nadie nos va a ayudar. Otro ejemplo, si en la infancia vivimos pobreza y escasez, se forma, se establece dentro, y esto es inconsciente, se establece una mentalidad de pobreza que ya llegamos a la edad adulta y estamos trabajando con todas las fuerzas y sentimos que no merecemos nada. E incluso cuando viene bendición, le tenemos miedo al éxito, le tenemos miedo a la prosperidad y nosotros nos autosaboteamos y nos llega, pero se nos va y no nos queda nada. Porque es secundario a creencias que están establecidas dentro. Por último, otro ejemplo, el niño que fue violado o la niña que fue violada y ultrajada. Fue trastocada en su dignidad y entonces tiene una autoestima muy baja, es muy insegura o muy inseguro, le tiene temor a todo en el mundo. Siente que todo mundo que se acerca lo hace para hacerle daño. ¿Por qué razón? Porque está trastocada en su dignidad propia. Entonces, todo ese escenario de todo el pasado lo utiliza el diablo para establecer en nosotros lo que él quiere. Y sabes una cosa, son puras mentiras. Todo eso son puras mentiras. Entonces, todo lo que nosotros hemos creído, derivado de nuestras experiencias del pasado, es lo que el diablo nos ha hecho creer que somos. Eso es lo que dice el diablo que somos.
Y todo esto con la intención de destruirnos, matarnos y alejarnos de la verdad de Dios. Cuando la palabra de Dios dice lo siguiente: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. San Juan 10:10. Pero el diablo, y ha sido preciso, oportuno, como con bisturí ha hecho las cosas de tal manera que tú y yo estamos en la edad que estamos y tenemos muchas cosas dentro que nos gobiernan. Es lo que el diablo dice que somos, y muchos de nosotros aún le seguimos creyendo. Todo creyente entonces debe de saber que el diablo con engaños nos hace errar nuestro camino y nos coloca en una posición incorrecta delante de Dios, porque lo que domina y lo que persevera y permanece en nosotros es lo que creemos aquí adentro. Entonces nos hace creer mentiras. Ya estamos incorrectamente delante de Dios. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Entonces el diablo, haciendo eso con nosotros, impide nuestra comunicación con Dios, nuestra comunión con Él, y al mismo tiempo nos inhabilita para recibir las bendiciones de Dios. Las podemos repetir, las podemos decir y las podemos gritar desde aquí, mira, pero acá no las creemos. Concedido, no recibimos nada. Por eso hay tanto cristiano que vive salvo, pero desdichado. Punto 2. Lo que Dios me dice que soy. Quiero invitarte a que demos un vistazo al siguiente pasaje y de allí vamos a hablar. Lo que Dios dice que soy. Lo que Dios dice que eres tú. Pero antes de pasarles este pasaje, ¿verdad que no olvidamos que Papá Dios es desde una eternidad pasada y es hacia una eternidad futura? O sea, Él siempre es. ¿Sí? Y dice la Escritura que antes de que Él creara el mundo, ya nos tenía en su mente. Ya nos había amado. Ya había trazado exactamente lo que quería para ti, para mí. ¿Sí lo recuerdas? Ok. Ahora sí vamos a leer estos versículos. Salmos 139, 13 al 18. Dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Fíjate bien. Ninguno de nosotros, bueno, todas han sido embarazadas. Bueno, hay algunas que todavía no, pero ellas embarazaron a su mamá. Cuando una mamá recibe la noticia que está embarazada, empieza a sentir cambios en su interior. Ella no sabe qué está pasando adentro, pero sí se lo imagina. Y allá adentro hay oscuridad. ¿Sí? Papá Dios tuvo mucho cuidado, y como la mamá que está tejiendo y está viendo lo que está haciendo, hace los movimientos y el cruce y que la regresa y que lo vuelve a meter el hilo y lo regresa y está tejiendo y se va formando la tela, ¿no? Así Papá Dios dentro de la mamá es como tejer a un bebé. Así, nos entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. ¿Sí saben ustedes que cada uno son complejos? Lo que quiere decir con esta palabra complejos, quiere decir que algo que es complejo es algo realmente... Ándale, José. Oye, José hoy viene destrampado. Qué gusto, José. ¿Cómo dijiste que era? Es único. Único. Perfecto. Todos somos únicos. Dios, cuando crea algo, tira el molde
y vuelve a hacer otro, pero diferente, y tira el molde. Dios no tiene moldes. Es más, cada día es diferente. Con cada uno de nosotros es distinto. Entonces, Papá Dios nos hizo maravillosamente complejos. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, o sea, en la pancita de mamá. Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Quiero que por favor cada uno esté imaginándose a sí mismo que Papá Dios lo estuvo haciendo cuando estábamos en el vientre. Dios cuidó la formación de cada uno de nosotros. Ahí estaba Papá Dios presente, Él tejiéndonos, haciéndonos únicos, ¿ok? Irrepetibles. Entonces sigue diciendo, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz, me viste antes, fíjate bien, Papá Dios ya nos vio desde antes que hubiéramos nacido. No existíamos todavía, Papá Dios ya nos veía. Sigue diciendo, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, todavía no nazco y cada día de mi vida, Papá Dios ya la tenía registrada en un libro. ¿Puedes imaginarte, por favor? Imagínate ese libro de Papá Dios donde está tu nombre. Eleazar Gámez, día 1, va a vivir esto. Día 2, Día 3, día 4, día 5. Papá Dios describiendo mi vida en su libro. Pero ¿sabes una cosa? Dios trazó mi vida desde su esencia. Y escribió de mí muchas cosas muy buenas, positivas. Escribió de ti cosas así también. Y ahorita te voy a hablar de la contraparte, porque como venimos y entramos en un mundo caído, distorsionado, qué frustración. Esas cosas de Papá Dios están latentes, esperando que sucedan. Porque hay otro que ha querido escribir otra historia. Y nos ha dañado, nos ha lastimado, y está la historia esa allí. Pero la historia individual que Papá Dios escribió de cada uno está escrita en ese libro. Y es para que se manifieste, para que la podamos vivir. Es la realidad. Pero hay otra que es mentira. Perdón, José. En el libre albedrío ahí es donde estamos un poco más fuertes. Así es, estamos en el tiempo presente viviendo en función de nuestro libre albedrío y con unos lentes empañados. Sigue diciendo. Gracias, José. Dale una palmeada, qué bien a José. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¿Imaginas qué maravilla? Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Si pudiera contar cada uno de tus pensamientos, serían más numerosos que los granos de arena. Y cuando terminara de contarlos, tendría todavía que continuar, pues aún me quedas tú. Ok. Ahora quiero preguntarte, y quiero que a ti mismo, a ti misma, tú te contestes. ¿Quién eres? Por favor, haz un recuento. Si tuvieras la oportunidad, y si lo quieres hacer, te invitaría a que lo hagas. Escribe tu historia. Desde donde recuerdes, desde tu infancia. Y empieza a escribir eventos, empieza a escribir sucesos. ¿Qué viviste? Si puedes irlo haciendo por años o por grupos, por secciones, los primeros 5 años, y lo que recuerdes, escribe tu historia. Luego los siguientes 5 años, de los 5 a los 10, escribe tu historia.
y luego tu adolescencia, y luego hasta la edad que tienes ahorita. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Qué experiencias has vivido? Cosas buenas, cosas malas. Escribe tu historia. Y escribe en tu historia lo que piensas de ese que estás escribiendo, lo que sientes de ese del que estás hablando en tu escrito. Escribe tu historia. Todo lo que viviste, lo que personalmente viviste. Y sabes una cosa, te va a ayudar mucho a hacer esto. Para que puedas entender lo que te voy a hablar ahora. Yo lo hice cuando tuvimos el campamento de sanidad interior y lo tengo ahí en un cuaderno y lo analizo, lo leo de nuevo y digo, no me gustó nada. ¿No te gustó tu historia? Lo que viví de la primera etapa antes de la adolescencia, pero después de Cristo sí. Ya cuando conocí a Cristo, entonces sí, porque Bien. vi toda la sanidad que hubo. Hasta ahorita no se vale, todavía no vamos a mencionar nada después de Cristo en adelante. Es nuestra historia. Porque claro, si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Pero yo te estoy tratando de llevar al punto de análisis, de conclusión de quién eres tú, de cuál es tu historia. ¿Sí me explico? Es correcto, la historia de tu pasado. Es más, dicho de otra manera, tu pantano. Porque aunque en Cristo somos nuevas creaciones, lamentablemente a muchos de nosotros, Jesús no es total Señor. Nos sigue gobernando nuestra historia. Nos sigue dictando cómo reaccionamos ante las circunstancias. Toda nuestra historia, nuestro pasado, nos gobierna nuestro pasado. Correcto. Y lo que yo deseo con todas estas enseñanzas es ayudarlos para que podamos entender. Podamos colocar cada cosa en su respectivo lugar. Podamos sanar nuestro ser almático. De eso trató toda la serie pasada. La purificación y la transformación de nuestra alma. De eso trató, de vernos a nosotros mismos, porque todas esas cosas nos controlan. Bueno, ok, si me dicen que no, quiero preguntar, ¿quién aquí pierde los estribos y se enoja y despotrica de repente? Los demás no, felicidades. O a ver, te doy otra vez la oportunidad. ¿Quién aquí se enoja? ¿Quién de repente siente envidia? Bueno, ya ni sigo. Ya ni sigo. Ok, esa es nuestra historia pasada. Pero bien, sería muy valioso. Si lo quieres hacer como parte de tu devocional personal con Dios, escribe tu historia. Y sabes una cosa, escribiéndola y hablando con papá. Y deja que fluya todo lo que sientes al momento que estás escribiendo tu historia. Ahora quiero que imagines que ya escribiste toda tu historia. Y ahora sí puedes decir, ¿te gusta o no te gusta tu historia? ¿Ok? Puedas verte a ti misma o a ti mismo. Me gusta mi historia, me gusto el producto de esta historia que soy yo. ¿Me gusto así o no me gusto? Y ahora quiero que puedas volver conmigo a esta cita bíblica. Papá Dios, cuando escribió algo acerca de ti, escribió puras cosas buenas. Describió un perfil maravilloso. Aquí dice, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien.
Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. O sea, qué preciosa vida, qué bonita historia escribiste en ese libro para mí, papá Dios. Pero ¿dónde está esa historia? ¿Dónde está esa calidad de vida que tú escribiste para mí? Está escrita en ese libro, pero ¿sabes una cosa? Todas las cosas que están escritas en ese libro no son para que ahí se queden. Son para que se manifiesten aquí. Y hacia allá te quiero llevar. En ese libro, en su libro, Dios tiene escrito un diseño de lo que es la vida de cada uno de nosotros. Lo que allí está escrito, esa es la verdad acerca de nosotros. Y es lo que está por ser manifestado. Todo eso habrá de ser traído y manifestado a nuestra vida, a nuestra realidad, si lo creemos y si cambiamos nuestra mentalidad actual. Hay un teléfono aquí, yo no soy el que está hablando por ahí. Entonces, será manifestado todo lo que está en ese libro para ti y para mí. Adivina cómo. ¿Cómo es posible que eso se manifieste? ¿Cómo? Leyéndolo. Pero resulta que no podemos ir allá y abrir ese librote y leerlo. El que está allá. Creyendo. Exacto. Todo es posible si lo creemos. Vamos a confiar que papá Dios escribió cosas muy buenas y bonitas para nosotros. ¿Cómo se han de manifestar en nosotros? Solo y únicamente si creemos. Si le creemos a Él, que ha escrito cosas bonitas y buenas para nosotros. Pero ¿cómo le hago si aquí en mi cabeza tengo puras memorias terroríficas? Porque mi historia, la que viví, que no es la historia que papá Dios escribió en ese libro, toda esa historia fea, terrorífica, está en mi mente y está en mi corazón. Entonces, de la única manera, ahora que tú y yo estamos en Cristo, la única forma es que tú y yo vamos a creer no lo que nos dice el diablo, sino lo que nos dice papá Dios. ¿Captas? Entonces, lo que está escrito acerca de nosotros, y mira lo que dice la Escritura en Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes para vuestro bien, para vuestro bienestar y no para vuestro mal, a fin de daros un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Lo que papá Dios ha escrito acerca de nosotros son puras cosas buenas. Y mira lo que dice acá en Salmos 45, dice: oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. Lo que papá Dios ha escrito y lo que Él desea para nosotros, y es más, lo que ha venido haciendo, aunque parece insignificante porque tenemos una historia terrorífica cada uno, que no parecemos darnos cuenta de las bondades y los cuidados de papá Dios con nosotros. Y mira, te voy a explicar cómo el diablo escribe sus mentiras y se las creemos. Vamos a imaginar una niña, un niño que fue abusado sexualmente. Tenía, no sé, 10 años. No estaba tan chiquito o tan chiquita. 10 años. Y es abusada o es abusado. ¿Qué marca le queda en su corazón y en su memoria a esta niña y a este niño? ¿Qué marca le queda? Un trauma. Es una experiencia que nunca debió haber sucedido y le sucedió. Y ese niño o esa niña empieza a crecer después de ese evento traumático
Y en su interior y en su corazón tiene preguntas respecto de Dios y le dice: Dios, ¿dónde estabas en ese momento? ¿Por qué no me protegiste? ¿Por qué no impediste de alguna manera que eso no sucediera? Entonces, esta niña, este niño, tienen escrito: Dios no me protegió. Y lo ha escrito en su corazón y en su memoria, de tal manera que lo asegura. Llega anciano, llega a morir incluso y se muere creyendo que Dios no lo protegió o le protegió. O que no existe. Dios, no estuviste ahí. ¿Verdad que eso es lo que normalmente pensaríamos? Y la lógica nos dice exactamente eso. ¿Verdad que sí? Ok, ahora te quiero invitar. Volvamos al momento, la misma escena. Justo el momento cuando está por suceder ese evento. Ahí está esa niña, ahí está ese niño. Imagínate que eres tú. Solo imagínatelo, que eres tú. Y llega ese momento, llega esta persona extraña o quien haya sido y comete ese atropello y te lastima. Y entonces yo quiero que me ayudes a entender la verdad de esa escena. Quiero preguntarte, ahí estabas tú, porque es un acto imaginario, ahí estabas tú y ahí estaba el infractor, ¿cierto? ¿Verdad eso, verdad? Verdad, palomita. La pregunta aquí es, ¿Dios estaba allí o no estaba? ¿Sí estaba? Estaba el diablo. Aparte, pero ¿estaba Dios? La pregunta es, ¿está Dios o no está Dios en ese acto? ¿Ah? Entonces, la creencia que se estableció es: Dios no estaba, no me protegió. Entonces, ¿estaba o no estaba? Entonces ahí hay un tache, ahí Dios sí estaba. Ahí hay un engaño aquí en el corazón, que está creyendo que Dios no estaba. La pregunta ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué razón sucedió esto? La pregunta es, ¿qué escribió Dios en su libro para esta niña, para este niño? ¿Que fuera violada o violado? En el libro no está escrito, pero en nuestra historia sí está escrito. Y es un evento que sucedió como consecuencia de la maldad, del reino de las tinieblas que domina el mundo. No es el plan de Dios que el mundo viva bajo la maldad. No era el plan de Dios que el hombre pecara. No era el plan de Dios que el hombre desobedeciera. Y como consecuencia de su desobediencia, todo el mundo cayó en maldición. Y el amo y señor de este siglo es el diablo y el reino de las tinieblas. Y él nos afecta. Pero aunque él opere, aunque él esté presente en el mundo, Dios no se hace de la vista gorda. En cada evento, ahí está. Y él nos dice en su palabra que él es nuestro protector, él es nuestro ayudador, pero la marca que quedó grita más fuerte y la creemos más que lo que él dice en la palabra. ¿Me estoy explicando? Así es como el diablo escribe sus mentiras en nosotros. Cada evento que nos tocó vivir lo interpretamos desde la óptica de nuestro pantano. Por lo tanto, nos resulta tan difícil creer a Dios. ¿Está conmigo? Por eso cuando nos acercamos a Él, es que me has desprotegido. Porque nuestra historia nos dice puras cosas negativas. Y es el diablo, es la estrategia del diablo para que tú y yo perdamos la fe, para que no creamos en Él. Es la forma como Él ha actuado, aprovechando las circunstancias de cada uno. Cada historia es diferente, pero ninguna es más fea que la otra. Todas están igualmente feas. Digo, no ustedes, la historia. La historia de cada uno está fea, es terrorífica.
¿Ok? Entonces, estamos analizando lo que Dios dice acerca de mí. Y Él lo que dice es justo todo esto. Todo esto. Todo lo que leímos en Salmos 139 del 13 al 18. Eso es lo que Papá Dios habla de nosotros. Entonces, ahora les hago la pregunta. ¿Qué es lo que habla el diablo de nosotros? Puras mentiras, puras cosas malas. ¿Qué es lo que Dios habla de nosotros? Correcto. La historia que tenemos de esta vida y lo que el diablo nos ha hecho creer es fea. Pero la historia que Papá Dios ha escrito de ti y de mí, que está en ese libro escrita, esa es realmente la verdad. Y para que esa historia se pueda manifestar, ¿qué tiene que haber? Fe. Porque ahora estamos en Cristo. Y es posible que esa vida se manifieste, pero solo en aquel que cree. Muy bien, ahora ¿para qué estoy aquí? Punto número 3. ¿Para qué estoy aquí? Debemos de recordar que nosotros hemos sido creados para el amor, para estar en conexión con su amor. Amén. Y nosotros podemos ver que fuimos creados para el amor o para estar conectados a su amor, y lo podemos ver en el propósito que Papá Dios tuvo cuando envió a Jesús al mundo. El amor de Dios se expresó a nosotros enviando a su Hijo. O sea, Jesús es la expresión viviente del amor de Dios para nosotros. ¿Sí? Mira lo que dice este versículo, que ya lo conoces. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio su amor. Dio a su Hijo único, para que todo el que crea en el amor, el que crea en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. La realidad del amor de Dios está expresada para ti y para mí en la obra de Jesús, en la vida y en la obra de Jesús. Cuando tú y yo estamos conectados al amor, fíjate bien lo que voy a decir. Cuando tú y yo estamos perfectamente conectados al amor, estamos perfectamente alineados en sintonía con Dios, fíjate lo que pasa. De allí, de la presencia de Dios, derivan todos los planes y propósitos nuestros. De la presencia de Dios surgen todos los planes y los propósitos nuestros. Pero la realidad es que, miren, si somos muy honestos, cada uno de nosotros, o la mayoría, vamos a decirlo, vamos buscando nuestro propósito de vida y queremos encontrarlo para dedicarnos solo a él, como si se tratara de una historia personal. Eso es egoísmo, ¿sí? Ignorando entonces, cuando nosotros buscamos nuestro propósito, lo buscamos porque lo buscamos de manera personal y queremos definición personal, pero no nos damos cuenta, estamos ignorando que hay un propósito más alto. Hay un propósito primario, hay un propósito más grande, y es el propósito de Dios. Ese propósito mayor siempre debe estar, se va a cumplir primero, antes que el nuestro. ¿Están conmigo? ¿O los estoy confundiendo? Lo voy a decir de otra forma. Muchos de nosotros vamos buscando encontrar nuestro propósito de vida y dedicarnos a él. Ya, por fin, ya lo hicimos, ya me dedico a él. ¿Sí? Ignorando entonces con ello el propósito mayor, que es el propósito de Dios. Dios tiene un propósito para este mundo. Y ese propósito de Dios se habrá de cumplir primero. Los deseos personales nuestros vienen después, vienen como resultado de haberse cumplido el propósito de Dios.
de haber estado nosotros conectados con Dios, de allí deriva nuestro propósito. Fíjate lo que dice la Escritura. Proverbios 19:21. Puedes hacer todos los planes que quieras. O sea, puedes buscar tu propósito. Puedes dedicar tu vida solamente a realizarte tú. Pero el propósito del Señor prevalecerá. ¿Sí? Mira cómo lo dice en Job 42:2. Dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Job le está hablando a Dios. Nuestros planes los queremos buscar de manera egoísta porque nos importamos solo nosotros. Eso es egoísmo. Hay un plan, hay un propósito superior. Dios nos creó para estar alineados y conectados a su amor. Y cuando estemos alineados y conectados a su amor, de allí se cumplen todos los planes y propósitos que todos los seres humanos, conectados y adheridos perfectamente a su amor, están allí. Ahí es donde se cumplen todos los planes nuestros. No puede una persona sentir que su vida tiene sentido si Dios no está en su vida. No puede una persona creer ni sentir paz interior si está buscando el éxito personal, pero se olvida de Dios. Dice la Escritura, ¿de qué me sirve ganar el mundo y perder a Cristo? ¡Qué miserable habré de vivir! Mira lo que dice. Ya puse la cita bíblica. Así que, miren, hermanos, el propósito esencial de Dios es que recibamos su amor para que entonces nosotros lo podamos dar a otros. No olvides esta expresión. El propósito esencial de Dios es que recibamos su amor para que nosotros entonces lo podamos dar a otros. Porque en el dar, hermanos, está el recibir. Y cuando tú y yo damos a otros, cumplimos el propósito de Dios en nuestras vidas, y entonces todas las cosas que vivimos, todas las circunstancias que vivimos, nos van a ayudar para nuestro bien y para la realización de todos los planes que tengamos en lo personal. Fíjate lo que dice la Escritura en Romanos 8:28. Lo hemos leído muchas veces y lo hemos aplicado en muchas direcciones. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios son los que están conectados con Él. Yo les pregunto, ¿ustedes aman a Dios? En San Juan dice que si amas, obedeces. Entonces, el que obedece a Dios, el que obedece sus mandamientos, ese es el que me ama, dice la Escritura. Muchos de nosotros decimos, no, sí, yo amo a Dios, pero soy bien desobediente de la palabra. Entonces, puro bla, bla, como dicen aquí en Jalisco, puro choro. Palabras de aquí para afuera, pero la realidad es que si alguno ama a Dios, ese obedece sus mandamientos. San Juan capítulo 14. Léelo, ahí está. ¿Quién es el que me ama? Dice, el que guarda mi palabra. Oye, yo guardo la palabra a medias, algunas partes y otras no. No, con Dios no hay medias tintas. O las guardas o no las guardas. Entonces te pregunto, ¿amas a Dios? ¿De veras? ¿Y obedeces en todo? Es que como el título de la película de lengua me como un taco. Bien, aquí dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito principal? El propósito mayor en la existencia humana. ¿Cuál es ese propósito? El amor. Que estemos conectados en Papá Dios, recibamos su amor y tú y yo lo transmitamos a los demás. Ese es el propósito verdadero. Y sobre todo propósito, el propósito de Dios es el que va a prevalecer. Entonces, eso de andar buscando nuestros propósitos personales y olvidarnos del propósito de Dios, no. Nadie lo va a lograr.
Y si logra encontrar objetivos de vida, va a ser desdicha en su vida. ¿Qué nos dice la Escritura? Más bienaventurados sois cuando dan que cuando reciben, ¿verdad? Entonces, en el dar a otros, ahí estamos nosotros impregnados del amor de Dios, dando a otros. Nuestra vida, hermanos, jamás tendrá más sentido y significado que cuando damos a los demás. Hace unos días me bajé con mi hija, fuimos a una oficina con una doctora, y cuando salí, yo estacioné mi carro, quedó en un lugar perfectamente bien, y yo como ser humano que soy, digo yo, son innecesarios los viene. ¿Por qué razón? Porque yo llego, yo me acomodo, y cuando voy a salir, yo me doy tantita reversa y ¡fum! Me salgo, pero ahí está él. ¿Sí me explico? Entonces, es lo que pienso yo sé que tú no, ¿verdad? Pero ya que cuando voy a salir, ay, me duele meter la mano a la bolsa y sacar y darle. No hizo nada. ¿Verdad que eso? Entonces ustedes también piensan lo mismo. Sin embargo, la experiencia que viví fue que desde que yo venía caminando, vi a este hombre que estaba pues haciendo todo menos vigilar. Y entonces cuando me fui acercando, ya cuando vio que me estaba acercando al coche, entonces sí se salió desde la oscuridad, desde donde estaba él, y se acercó. Jefe, ¿cómo está? Ya listo, vámonos. Y empezó a hacerse, no venía ni un carro, Era en la noche, no venía ni un carro y estaba, dale. Y yo decía, Dios mío, metí mi mano a la bolsa, 3 pesos me salieron, se los di. Muchas gracias, me dijo. Y dije yo, no puede ser. Y metí mi mano y había 12 pesos más. Los agarré y le dije, tome, amigo, le dije. Porque pensé dentro de mí, el Espíritu siempre nos da lecciones. Este hombre lo necesita más que yo. Yo no me voy a poner a juzgar si se lo merece o no. Lo sentí en mi corazón y dije, ahí va. Tenga, amigo. Y luego me dijo, qué afortunado soy, qué suerte tuve, ¿verdad? No, le dije, se lo merece. Se quedó helado el hombre con lo que le dije, con sus 15 pesitos, no habiendo hecho nada. Pero se los ganó, se los di. Ok, el tema no es lo que pasó con él, ni la conversación que mi yo herido tenía dentro, sino el testimonio que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Cuando me subí al carro, empezó un diálogo entre Dios y yo, no en mi mente. Mi mente andaba enganchada con que no se lo merecía. Pero en mi corazón, el Espíritu Santo empezó a decirme, jamás eres más creyente en mí que cuando me obedeces. Jamás eres más cristiano que cuando extiendes tu mano y ayudas al necesitado. Vieran, hermanos, qué lección me dio. Así nos pasa a todos, ¿verdad? Bueno, entonces, nuestra vida, hermanos, jamás tendrá más sentido y significado que cuando damos a los demás. Mis planes, mis propósitos. Yo me puedo trazar mil propósitos de vida, 1000 planes en la vida, y yo puedo luchar por lograrlos. Y cuando los logre, me voy a sentir satisfecho en mi logro. Pero en relación al propósito mayor, que es que yo reciba el amor de Papá Dios y yo lo transmita a los demás, estoy fuera, porque estoy buscando solo para mi molino. En cambio, cuando me conecto con Papá Dios, y allí estoy,
recibiendo su amor. Cuando yo doy el amor de Papá Dios a otros, es entonces cuando nos pasa esto, hermanos. Todas las cosas nos ayudan, ahora sí, para que se cumplan nuestros deseos. Porque hemos sido llamados conforme al propósito mayor, a su propósito, no para propósitos egoístas. Muy bien, hermanos, así que el diablo nos ha dicho quién somos. Dios ya nos dijo quiénes somos. Y ya entendimos acerca de qué plano, por qué estamos en este mundo. Ahora yo te pregunto, tienes opción, ¿qué historia vas a creer? ¿Qué historia crees en tu vida? ¿Qué eliges creer? ¿Qué vas a aceptar para tu vida? ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Porque me enseña claramente quién soy y para qué estoy aquí. Póngase de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos, pero quiero que escuches esto. Si tú y yo entonces creemos lo que Papá Dios dice que somos, entonces necesitamos trabajar y necesitamos sanar nuestras emociones dañadas, las que nos hablan acerca de nuestra historia, con la que el diablo quiso lastimarnos, con la que el diablo quiso matarnos y destruirnos, para hacernos creer que Dios no existe, para hacernos creer que Dios no se interesa en nosotros. Pero para poder que nosotros quitemos de nuestro corazón todo lo que creemos que está distorsionado respecto de nosotros mismos, respecto de Dios, respecto de sus promesas para nosotros, para poder quitar y borrar todo eso, necesitamos renovar nuestra mente, escribir una historia diferente, pero una historia ahora en función de lo que Papá Dios nos dice a ti y a mí. Y tú y yo podemos recuperar todo lo que Papá Dios tiene para ti y para mí a partir de que llegamos a Cristo. Y en el nuevo pacto nosotros encontramos en las Escrituras todo lo que Papá Dios dice que somos. Delia se encargó de hablarnos de ello hace unos días. Nos dijo todo lo que somos en Cristo. Soy victorioso, soy más que vencedor, soy un hijo de Dios, no soy huérfano, y cuánta cosa, soy bendecido, merezco su amor. Todo eso es lo que tú y yo hemos recibido en Cristo. Pero para poder que eso opere en nosotros y se recupere y se manifieste la historia que Papá Dios escribió en su libro a nuestra vida presente, necesitamos creer. El diablo seguirá diciéndonos sus mentiras, porque es un mentiroso, no sabe actuar de otra manera. Pero tú y yo, ¿qué decidimos hacer con nuestra vida? ¿Qué decidimos creer? ¿Queremos seguir viviendo desdichados y en un Dios, creyendo en un Dios distante que no se interesa en nosotros? Eso es lo que nos dice nuestra historia. Pero la historia, lo que Dios dice de nosotros, es totalmente diferente. De ti y de mí depende. ¿Hacia dónde quieres ejercer tu voluntad, tu libre albedrío? ¿Qué quieres creer? ¿Cómo quieres vivir los años que vienen? Si quieres vivir bien, si eliges creer lo que Dios tiene, entonces renovemos nuestra mente. Amén. Cierra tus ojos y démosle gracias a Papá. Gracias, Dios, por esta palabra, por todo lo que en ella nos has comunicado. Escríbela en nuestro corazón. Que ya no andemos caminando en esta vida, Señor, como desfavorecidos tuyos, como quienes no tenemos un papá que se interesa por nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús
nuestra mente, Señor, entre en ese proceso de renovación. Lo queremos, lo deseamos, lo hacemos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por hacerme ver, por hacerme entender cuán importante es tu palabra. Así que no la debo de ignorar, no la debo de pasar por alto, debo de llenarme de ella, debo vivirla todos los días. Padre, gracias porque nos dejaste tu palabra, porque tu palabra viva, Señor Jesús, el Verbo, vino a este mundo, se hizo carne, pero ese mismo Verbo que estaba contigo y que eras tú mismo en el principio de todo, creó todo el universo. Pero ese Verbo se encarnó en Jesús. Tu amor venía expresado en su vida para mí. Y si yo hoy me adhiero, me conecto contigo otra vez, se cumplirá en mí, Señor, tu propósito, que yo reciba tu amor. Pero no para que yo me quede con él y sea egoísta, sino para que yo lo transmita y lo entregue a otros también. Allí se cumple tu propósito. Y en ese punto, en ese estado, Señor, tú harás que todas las cosas ayuden para mi bien. Entonces veré cumplidos mis deseos, mis anhelos, porque el tuyo está cumplido.